Ayer nos decía el director de Transparencia Internacional en Colombia, hay un bache, hay un incumplimiento, hay un muy mal desempeño en la lucha anticorrupción. Esa es la organización más representativa a lo largo y ancho del planeta en lucha anticorrupción. Don Mauricio Collazos, usted tiene un recuento de 10 capítulos de corrupción en los últimos años. ¿Cuál es ese listado? Tuvimos que hacer, digamos, la tarea porque para depurar los diferentes casos de corrupción que involucran al gobierno eran muchos más. E iniciamos con el principal, que es el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, ya que está próxima la Fiscalía a anunciar precisamente esa imputación de cargos contra el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, por al menos 2 delitos: tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos. Pero también están en la mira y se está indagando ya al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por los hechos que los mencionan, y al exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, al igual que la más reciente compulsa de copias de la Corte. Pero el segundo capítulo y escándalo de corrupción es la que precisamente se refiere en la Corte Suprema de Justicia. Es el listado de más de 50 congresistas y excongresistas relacionados con las denuncias por parte del exdirector de la DIAN, esto referente a las supuestas cuotas políticas para de esa manera lograr gestión y cupos en esa entidad. También otro capítulo de corrupción se refiere a las investigaciones, en la Fiscalía, en la Comisión de Acusaciones de la Cámara y en el propio Consejo Nacional Electoral. ¿En torno a qué? A las presuntas violaciones de los topes de financiación que, según hallazgos preliminares, y pues se mantiene esta investigación en el Consejo Nacional Electoral, la formulación de cargos que en su momento se realizó más de 5.300 millones de pesos, es lo que se advierte, pues fue, digamos, esa supuesta violación de los topes, por el cual siguen andando las investigaciones. Otro capítulo se refiere al hecho de que incluso fue cuando el presidente Petro, pues antes de que llegara a la Casa de Nariño, y se relaciona con el avión que habría pagado con dineros de Daily Cop, una empresa dedicada al negocio de las criptomonedas, cuyos miembros hoy responden ante la justicia en un caso de estafa masiva. Muchas investigaciones, incluida la del hijo Nicolás Petro, está, digamos, en audiencia preparatoria del juicio, y varios expertos, entre ellos el exmagistrado y exministro de Justicia Wilson Ruiz, pues aseguran y están reclamando mayores avances. Escuchemos. Las investigaciones no avanzan, los procesos se dilatan y la Comisión de Acusaciones de la Cámara, encargada de investigar al presidente, es hoy un refugio de impunidad, de alcahuetería. A eso se suma el caso de Nicolás Petro, donde pese a las pruebas y la gravedad de los delitos, la justicia optó por la indulgencia, exhibiendo un trato preferencial por su vínculo con el poder presidencial. ¿Recuerdan ustedes el capítulo de los explosivos audios del entonces embajador de Colombia en Venezuela, hoy ministro del Interior, Armando Benedetti, en los que se quejaba frente a Laura Sarabia, entonces secretaria privada, con palabras de grueso calibre sobre su papel en el gobierno? Pero posteriormente también apareció, precisamente después de la entrevista que le realizaba Darcy Quinn a Laura Sarabia, también ella está siendo, digamos, indagada, todo un episodio en el que incluso aparecen implicados e investigados varios uniformados en torno al escándalo que se presentó en su casa, el dinero extraviado. Y producto de esa situación, recuerdan ustedes, se sometió al polígrafo a la niñera, precisamente de su hijo, a Marelvis Mesa. Ella, en la declaración que entregó ante la Fiscalía, advertía así lo que se presentó en torno a este episodio. Escuchemos. Terminé el polígrafo, o sea que yo ya terminé, entonces el señor ya no tengo los cables ni nada, entonces él empieza a hablar conmigo y me dice, la jefa le manda a decir que si usted cogió la plata, que no hay ningún problema, pero que devuelva, que si tomó algo de ahí, que no pasa nada y que devuelva el resto. Yo le dije, pero ni yo he tomado nada, ¿qué voy a devolver? Por este caso, adicionalmente, están precisamente varias líneas de investigación, incluso el propio teniente coronel de la policía, Oscar Dávila, supuestamente involucrado en las interceptaciones telefónicas a Marelvis, pues en su oportunidad, recordemos, apareció muerto en Bogotá. La hipótesis, por lo menos hasta este momento, es que se presentó, digamos, un suicidio, y Carlos Feria, el entonces jefe de seguridad del presidente, pues está siendo indagado. Incluso una disputa entre quién debe investigarlo, si la justicia penal militar o la justicia ordinaria. Y aquí, Juan y oyentes, nadie se salvó, ni la cartera de deportes, porque recordemos que está en etapa de juicio en la propia Corte Suprema de Justicia el proceso contra la entonces ministra del Deporte, medallista olímpica, María Isabel Urrutia, en su ocasión por esta contratación de más de 100 convenios a última hora. Así se refirió, ella advirtiendo un poco que simplemente actuó de buena fe.
todos son unos mentirosos porque el presidente del Comité Olímpico dice que yo nunca los atendí, que yo nunca les contesté las cartas. Cuando al despacho del Ministerio del Deporte llegó el presidente de Pansport, llegó el presidente del Comité Olímpico, después nos vimos en Paraguay y en varios lugares y seguíamos insistiendo y seguíamos hablando con el tema. Entonces, no le pueden, no, ese espejo retrovisor lo están armando muy mal porque ahí están todos los informes de todo lo que se hizo. Y otro capítulo, digamos, importante en todo este escándalo de corrupción, el que involucra al zar del contrabando, Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, quien fue dejado en libertad por parte de la justicia de Portugal. Recuerden ustedes que se advirtió que inyectó 500 millones de pesos para apoyar la campaña política del presidente, pero posteriormente fueron devueltos en torno a todo este capítulo. Igualmente les insistíamos, el capítulo de Nicolás Petro. Próximamente entrará, ya digamos, espera la etapa de juicio en ese caso, y de igual forma avanza otros capítulos que los pueden encontrar todos, Juan, uno a uno, este top 10 de los casos en nuestra página web, lafm.com. 1003, si extendiéramos lo que nos acababa de decir William Ospina, el cambio no llegó en la lucha anticorrupción. Esta es una de las asignaturas perdidas del gobierno del presidente Gustavo Petro. Y aquí hemos tratado de hacer un análisis sereno. Ha señalado el profesor Fernando Quijano en cuáles indicadores va bien. Ha dicho Santiago Ángel que, por ejemplo, en el asunto de tierras lo ha logrado. Escuchamos a Camilo Romero y habíamos escuchado a otros voceros del gobierno o cercanos al gobierno haciendo este balance, pero lo cierto es que en la lucha anticorrupción hay una gran frustración. Esto no cambió. Por supuesto que la corrupción no llegó con el gobierno de Gustavo Petro, pero la promesa de combatir la corrupción, empezando por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, fue una promesa incumplida. Y ahí, Juan, no sé si el gobierno es proclive a la corrupción o los corruptos entran en el gobierno. O el presidente los llama o sus ministros los llama para poder hacer las mayorías. Ajá. Porque eso es también ¿sí? lo que pasó, con quienes ganó la campaña, a quienes han llamado para que acompañen al gobierno. Uh-huh. Y esto es como una tragedia para Colombia, porque esta había sido una bandera muy importante de Gustavo Petro, y hay que decirlo, con muchos logros del entonces parlamentario Gustavo Petro, empezando por lo que hizo con el cartel de Bogotá. Exacto. Pero aquí hay mucha frustración, Darcy. Solo una frase de Miguel Nule: la corrupción es inherente al ser humano. Sí. Juan, hay hoy 2 funcionarios que eran absolutamente cercanos al presidente de la República que están fugados de la justicia, y eso lo resume bien. ¿Y de qué calibre? Es que el uno era el tipo más importante de Palacio, y el otro era el que tenía que velar, profesor Fernando Quijano, por los concursos de mérito, por la meritocracia, por la transparencia en la gestión pública. El señor César Manrique, que tenía ya algunas lupas puestas por algunos antecedentes, el señor César Manrique era el jefe de la entidad que rige la función pública. Hágame el favor, ¿en manos de quién estaba la función pública? Sabe, don Juan, que lo mencionó Rafa esta mañana y dijo, el gran problema de pronto es una condición extractiva que tienen muchos funcionarios públicos, y es que llegan a una alcaldía, una gobernación, algún ministerio, a extraer lo poco que pagamos de impuestos para beneficio propio. Es la condición extractiva delincuencial que tienen muchos funcionarios. Un dato adicional para anticipar desde ya: cuando preguntábamos a propósito de la compulsa de copias que remitió en las últimas horas en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema a la Fiscalía, y llegan 17 nombres, ya 5 de ellos ya estaban siendo investigados y judicializados, lo decía Santiago, 2 prófugos de la justicia, pero en el caso de los ministros, que tal vez son los más relevantes, el ministro de Salud y también de Luis Fernando Velasco, decía así que por allí habían indicios de que saliera, ya estaban siendo indagados los hechos. Es decir, se preparan decisiones prontamente. En el caso de el exministro Ricardo Bonilla, nos decían, está frenada, están simplemente verificando y contrastando unas informaciones, y aproximadamente en un mes estaríamos por ahí anunciando ya imputación de cargos tras el principio de oportunidad de María Alejandra Benavides. 1007.
Darcy, Santiago, hay novedad en la marcha de Medellín. ¿Quién llegó a esa marcha?